El antiguo palacio de Letrán, residencia de los papas, estaba tan arruinado que era imposible intentar su restauración. Algunas iglesias célebres carecían de techumbre y otras eran convertidas en caballerizas. La Basílica de San Pablo había perdido su tejado y la lluvia y el granizo penetraban en ella sin obstáculo, continuando su destrucción. Los pastores de la campiña romana metían sus rebaños en este templo para que pernoctasen como en un establo, junto a la Basílica de San Pedro. La mayor parte de las casas estaban destruidas y las calles de la ciudad leonina intransitables por los montones de escombros. Todo el vestíbulo de la citada basílica, primer templo de catolicismo, se había desplomado. Las murallas de la Roma papal tenían grandes brechas, penetrando por ellas durante la noche bandas de lobos procedentes de las llanuras desiertas. Estos lobos merodeaban dentro de los jardines del Vaticano, desenterrando los cadáveres de un cementerio vecino. Además, las enfermedades pestilentes eran continuas, viéndose diezmado el escaso vecindario. Dichas calamidades, siguió el canónigo, fueron combatidas por los 3 primeros papas que se instalaron en Roma después del gran cisma: Martín V, Eugenio IV y Nicolás V. El dinero de la cristiandad ya no tomaba el camino de Avillón, volvió a fluir a Roma, y los mencionados pontífices fueron reparando los males de un abandono casi secular. Iba acompañada la nueva prosperidad de un relajamiento general de las costumbres, de un deseo ardoroso de vivir. Empezaba el período titulado del Renacimiento. Los humanistas, escritores, oradores y poetas, devotos fanáticos de la antigüedad clásica, extendían su influencia sobre las diversas cortes de los estados italianos. El culto a las letras antiguas tomaba un carácter religioso. Se olvidaban las gentes de Dios para ocuparse únicamente de los dioses. Las divinidades de la religión cristiana eran designadas con nombres paganos. Filósofos huidos de Constantinopla ante el avance de los turcos esparcían en Italia este gusto por la literatura clásica, fajada y envuelta en perfumes como una momia majestuosa durante los 1000 años que había durado el imperio de Bizancio. Todas las grandes familias italianas poseían un humanista a su servicio, un orador para que las deleitase con sus discursos latinos. Como 2 siglos antes, los señores cubiertos de hierro y las damas sentadas en altos sitiales tenían a los trovadores en sus castillos. Cicerón era preferido a Virgilio y Horacio. La elocuencia lo dominaba todo, impidiendo las guerras, cimentando la paz, manteniendo las buenas relaciones entre soberanos. Los embajadores recibían el título de oradores. Todo príncipe o pequeña república procuraba tener a sueldo un orador más elocuente y de un latinismo más elegante que las potencias rivales. En las invitaciones a los banquetes se anunciaba como gran aliciente una arenga latina a los postres pronunciada por algún humanista célebre. Para atraerse la amistad de Alfonso V de Aragón, rey de Nápoles, la República de Florencia le enviaba un manuscrito de Tito Livio. Este monarca hispano-italiano interrumpía un concierto sinfónico para que le leyesen a toda voz varios capítulos de cierta obra antigua que acababa de recibir, prefiriendo la melodía de los periodos latinos a la de los instrumentos de madera y de cuerda. Petrarca y Boccaccio habían iniciado un siglo antes el entusiasmo por la literatura clásica. Los potentados daban a sus hijos e hijas nombres de personajes de la antigüedad. En el alma de todos se realizaba una profunda mutación. Hasta entonces se había vivido con el pensamiento puesto en el cielo, ambicionando conseguir la salvación eterna o la celebridad pasajera, lo mismo que los héroes romanos o griegos. Cada personaje quería ser un semidios. Al levantarse nuevos templos se mezclaban imágenes y atributos paganos con los símbolos del cristianismo.
Estos humanistas, adoradores furiosos del mundo antiguo, se deslizaban con dulzura por la pendiente de la herejía, llegando a la más absoluta incredulidad. Lorenzo Valla, célebre escritor italiano, trataba los hombres y los dogmas del catolicismo con una ironía igual a la de los libres pensadores del siglo XVII, precursores de la Revolución Francesa. La Iglesia fingía no darse cuenta de tales atrevimientos, por miedo a aparecer en abierta hostilidad con unos personajes que estaban de moda. Además, el rey de Nápoles guardaba como secretario a Lorenzo Valla, defendiéndolo de todo ataque. La filosofía de este humanista evocaba la imagen de una carrera sin freno, entre alaridos jocundos después de la cautividad de varios siglos en que había vivido el pensamiento. Era el evangelio del placer, la satisfacción de todos los apetitos, el salto alegre sobre cuantas barreras habían levantado la disciplina y la honestidad. El adulterio debía admitirse como algo natural, según Valla, siempre que fuese ordenado y discreto. La comunidad de mujeres resultaba de acuerdo con la naturaleza. Solo era prudente evitar el adulterio y el desorden en los deleites cuando representasen algún peligro. Otro humanista todavía más escéptico, Beccadelli, el autor del Hermafrodita, se unía a Valla, defendiendo ambos el deleite sensual como soberano bien y declarando la virginidad voluntaria como un vicio del cristianismo. Un crimen contra la benigna naturaleza. Presentaban los amores de los dioses paganos como regla de vida. Todos los seres del Olimpo, exceptuando a Minerva, habían conocido el ayuntamiento carnal, y Júpiter, en cuanto dependió de él, no pudo consentir jamás cerca de su persona ninguna virginidad. Tales doctrinas regocijaban a los hombres más poderosos de entonces. Nadie osaba declarar en público su conformidad con ellas, mencionándolas como extravagantes de talentos algo descarriados. Pero en la práctica aceptaban dicha glorificación del placer, amoldando su existencia a las teorías de Valla y sus amigos. Jamás en la historia se vio un deseo tan general de gozar, de ir en busca del deleite arrollando obstáculos. Nunca la humanidad mostró un cinismo tan sereno para la satisfacción de sus pasiones. Casi todos los reyes y príncipes de los estados de Italia eran hijos ilegítimos. A su vez, los obispos ricos, los cardenales y ciertos papas hacían igual que los soberanos laicos, teniendo a su lado numerosos hijos, disimulados al principio con el título de sobrinos, reconocidos finalmente como hijos, sin empacho alguno. Pío II, continuó don Baltasar, al que tú llamas algunas veces el Papa novelista, cuando hizo su entrada en Ferrara, en 1459, fue recibido por 7 príncipes reinantes en Italia, y ni uno solo de ellos era hijo legítimo. Nadie se indignaba ante las irregularidades de los señores laicos y eclesiásticos. La gente reía de las concupiscencias de los grandes personajes de la Iglesia, pero sin considerar un crimen su lubricidad, ya que de un extremo a otro de Italia reinaba un libertinaje tranquilo que nos es imposible concebir en los tiempos actuales. Los miembros del clero vivían en concubinaje público y cuando no tenían una mujer o varias al lado de ellos, sus costumbres resultaban aún más abominables. Los Manfredis en Paenza, los Malatestas en Rimini, los Baglionis en Perusa, los Pandolfos Petrucis en Siena, los Sforzas en Milán, los Estes en Ferrara, los Aragonés en Nápoles y otras familias reinantes menos poderosas exhibían sin rubor alguno sus vicios y sus incestos,
y nadie protestaba contra tal desvergüenza, a excepción del austero Savonarola. Existían en la burguesía familias guardadoras de las antiguas virtudes, procurando vivir al margen de esta licencia general. Pero el pueblo imitaba con exageración los vicios de sus gobernantes. Paolo Baglioni, soberano de Perusa, viviendo maritalmente con su hermana, recibía en el lecho a una diputación de notables de la ciudad. Y estos no sabían qué cara poner ni qué actitud mantenerse, viendo al príncipe acostado junto a su hermana completamente desnuda y acariciando sus pechos mientras oía la arenga del orador de la comisión. Un príncipe de Ferrara decapitaba a su mujer por adúltera con uno de sus hijastros. Otra era precipitada desde una torre por mantener relaciones carnales con varios sobrinos. El dogo de Venecia, Pietro Mocénigo, caía enfermo a causa de sus excesos con dos bellas cautivas traídas de Turquía. Este viejo libidinoso no tardó en reponerse, y poco después le sorprendieron en su cama con 4 adolescentes venecianas de 12 a 14 años. Segismundo Malatesta, hábil y temible capitán, que fue en sus guerras un precursor de César Borgia, tomaba a las mujeres violentamente, matándolas si se negaban a sus deseos. Esta brutalidad de sátiro no le impedía ser poeta, hábil orfebre, gran protector de las artes y constructor de bellas iglesias, que parecían templos paganos. Su lubricidad de fiera le impulsó a querer conocer, en el sentido bíblico, a su hijo Roberto, teniendo que huir este futuro heredero de sus estados para librarse de la terrible predilección paternal. Es verdad, dijo Figueras, que en esta acción monstruosa hubo indudablemente el deseo de cumplir algún rito mágico, pues todos estos señores que apenas creían en Dios tenían gran fe en el diablo y tomaban consejo de magos y astrólogos antes de acometer una empresa. Pasaban de mano en mano escritos pornográficos, obras de famosos humanistas. Las novelas en boga superaban a las de Boccaccio en descripciones libertinas. Bandello, futuro obispo, y Bembo, futuro cardenal, escribían historias de alcoba que hacían las delicias de las grandes damas italianas. Dábanse en los palacios funciones teatrales, reproduciendo sobre el escenario los actos más íntimos del placer carnal. Otra diversión después de una cena era reclutar prostitutas y ponerlas desnudas, arrojándoles castañas y almendras, para que las buscasen marchando a 4 patas, por debajo de los muebles. Se había extendido la moda de tener esclavas orientales, y los pintores, desde Mantegna a Veronés, reproducían en sus cuadros a dichas hembras, ornamento de las familias ricas, que iban aumentando estas con bastardos hijos del dueño de la casa. A pesar de la cínica libertad dentro de los hogares, el número de prostitutas era enorme en Italia. Venecia, con 300,000 habitantes, contaba 11,000 hembras de dicha especie y otras tantas o más dedicadas en secreto al mismo comercio irregular. El gusto por la vida antigua facilitaba a muchas de ellas el ascender al mismo nivel de las cortesanas célebres de Grecia, valiéndose de sus riquezas y de su educación intelectual. Poetas y cuentistas les dedicaban grandes elogios. Se hacían construir palacios para recibir dignamente a sus adoradores, que eran príncipes reinantes, prelados o banqueros. Tulia de Aragón veíase celebrada en toda Italia por su belleza, su talento de poetisa y los refinamientos voluptuosos que había inventado en una academia erótica presidida por ella. Finalmente, esta cocote del siglo XV, despilfarradora de millones,
moría joven aún, roída por secretas enfermedades, sirviendo de moza en una taberna del Trastevere. La bella Imperia, mantenida en un lujo de emperatriz por el banquero Agostino Chigi, tomaba lecciones de los más afamados humanistas y sostenía correspondencia literaria, abundante en citas latinas y griegas, con los escritores más reputados de la corte de los Médicis y otros de Pisa, Bolonia y Milán. Guardábanle en las iglesias el lugar más honorífico y se apartaban los transeúntes en las calles para cederle el paso entre murmullos de admiración. Sus limosnas eran tan enormes como su lujo. Venían de toda Italia con el deseo de poseerla. Príncipes, prelados y opulentos mercaderes. Pero ella mantenía en torno a su persona una pléyade de cortesanas jóvenes, a las cuales iba delegando según se presentaban los suspirantes para esquivar su contacto. Y solo accedía a concederles sus favores cuando estaban quebrantados por las pruebas a las que les habían sometido sus bellas auxiliares. El fervor exagerado por la antigüedad añadía a esta depravación de las costumbres italianas los amores contra natura, designados por todos con el nombre de vicio griego. Muchos humanistas hacían gala en público del más aborrecible defecto del paganismo, y grandes personajes de la época participaban en secreto de sus aficiones. Unos se dedicaban exclusivamente por fanatismo clásico al amor homosexual. Los más eran ambidiestros, practicando a un mismo tiempo los dos comercios carnales. Hasta hubo papas, continuó don Baltasar, acusados públicamente de dicha abominación tan extendida en aquella época. Uno de ellos, el famoso cardenal Juliano de la Rovere, que luego fue Julio II, eterno e implacable enemigo de los Borgias. Tuvo como Alejandro VI hijos naturales y además pareció interesarse por el vicio griego, aberración en la que no incurrió nunca nuestro compatriota Rodrigo de Borja. Al llegar aquí, después de haber descrito las corrupciones del Renacimiento, el buen canónigo dio suelta a su indignación contra las calumnias que pesaban contra los Borgias, pintándolos cual si fuesen unos seres excepcionales, demonios surgidos en medio de un periodo de virtud general, monstruos de liviandad que escandalizaron a sus contemporáneos, todos muy honrados. Dejemos aparte a Calixto III, el primer papa Borgia, varón de puras costumbres, al que solo se atreven a criticar algunos por haber abierto el camino de los altos honores eclesiásticos a su sobrino, el futuro Alejandro VI. Yo no digo que Rodrigo de Borja, su hijo César, y otros parientes fuesen santos ni modelos de virtud. Eran hombres de su época y vivieron con arreglo al ambiente de entonces. Antes que ellos naciesen, ya existía la corrupción italiana dentro de la cual se desenvolvieron. Lo que a mí me indigna es que muchos de sus contemporáneos supriman con hipocresía el ambiente general de la época, hablando de ciertos hechos de los Borgias indudablemente censurables, como si fuesen casos aislados y callándose lo que hacían al mismo tiempo centenares y centenares de personajes más corrompidos que aquellos. Todos se acuerdan de César Borgia, príncipe hispano-italiano, como de un monstruo único, y nadie alude a Segismundo Malatesta y demás condottieri, feroces como osos y sin el aliciente de la elegancia en los gestos que tenía el otro. A nuestro Alejandro VI, uno de los papas que mejor defendieron los intereses de la Iglesia, lo hacen aparecer como un gozador vulgar o como un personaje de melodrama, envenenando a las gentes por gusto. Los Borgias, individualidades robustas, conseguían imponer durante varios años sus concepciones políticas, creándose con esto muchos enemigos que escribieron contra ellos.
Además, tenían para Italia el enorme defecto de ser extranjeros, de proceder de España, y los españoles eran odiados por los italianos de entonces, poco menos que los franceses. Nadie tuvo interés en defenderlos luego de su muerte, cuando sus enemigos pudieron ejercer contra ellos una larguísima venganza. Los historiadores imparciales encontraron más cómodo llegar hasta nuestros días copiándose unos a otros de un modo automático, sin examinar antes la autenticidad y veracidad de los relatos antiguos. Aún tenían los autores de la época de los Borgias la precaución o el escrúpulo de poner al frente de sus más injuriosas afirmaciones, según se dice o según cuentan. Los que llegaron después suprimieron este dubitativo, dando como indiscutibles todas las murmuraciones y calumnias de antesalas y plazuelas. El canónigo dejó de mirar a su sobrino y siguió hablando como si los árboles y las plantas floridas que lo rodeaban formasen un auditorio enorme. ¿Qué le echan en cara a Alejandro VI, que tuvo hijos? También los tenían varios de los papas que se sentaron antes en el trono de San Pedro, y los tuvieron igualmente después otros pontífices. Su crimen consistió en que algunos de sus hijos fueron personalidades enérgicas, ardorosas en sus deseos, inteligentes y audaces como verdaderos Borgias, ansiosos de poder y de gloria. Y los hijos de los otros papas no pasaron de simples parásitos del Vaticano, atentos únicamente a engordar como sanguijuelas con la sangre de la Iglesia, a vender empleos y reunir tesoros. Tampoco puede atacarse a nuestro Papa como una especialidad por sus malas costumbres. En tal caso, hay que extender la censura a otros pontífices anteriores y posteriores a él, igualmente aficionados a carnalidades con hembras o a vicios más horrendos. Y, sin embargo, Alejandro VI, el simpático Rodrigo de Borja, que durante su vida ejerció una especie de encantamiento sobre cuantos se aproximaban a él, hombres y mujeres, se veía en el curso de 3 siglos considerado como uno de los monstruos más excepcionales de la historia. Los italianos enemigos del papado caían con preferencia sobre este pontífice porque no era de Italia. Los escritores protestantes, en su guerra con la Roma católica, escogían para sus golpes a este papa, que además era español, hijo del país que se desangró luchando contra la Reforma por sostener la unidad católica. Este es el verdadero origen de la gran calumnia universal que pesa aún sobre los de dicha familia. Fueron españoles y Alejandro VI resultaba la víctima expiatoria de todas las licencias y escándalos del período del Renacimiento. Lucrecia Borgia, hija del pontífice, había sido también otra gran calumniada. Ya la han justificado muchos historiadores, demostrando la falsedad de los crímenes y vicios que le atribuyeron. Pero esto no impide que la gente ignorante continúe sin conocer otra figura que la antigua, la creada por la mentira, y cada vez que en los diarios se habla de una envenenadora célebre, nunca falta un periodista ignorante o un lector bodoque que diga: es una Lucrecia Borgia. El santo hombre hizo una pausa para hablar luego con tono indignado. Ese Víctor Hugo, tú lo admiras devotamente, pero reconocerás que su Lucrecia Borgia es una mala acción. No solo recogió cuantas falsedades dijeron los enemigos de los Borgias, además fue añadiendo por su cuenta muchas otras. En su drama tiene Lucrecia un hijo legítimo, Genaro, que nadie conoció, pues lo inventa el poeta de cabeza a pies. Y este hijo mata a su madre. Tú sabes que a la pobre señora solo la mató Dios, pues falleció de parto siendo princesa reinante de Ferrara, después de tener varios hijos. Usaba cilicio, vivía devotamente, fue la admiración de sus contemporáneos y jamás le atribuyó a nadie envenenamiento alguno, ni los más encarnizados enemigos de su familia. Cambió don Baltasar el curso de su cólera.
Y si solo existiese el drama de Víctor Hugo, hace años que está olvidado. Es tal vez la peor de sus obras teatrales. Pero a Donizetti se le ocurrió ponerlo en música. ¿Y quién no ha oído su ópera? ¿Cómo luchar con la estulticia de dos generaciones que han aprendido la historia de Lucrecia Borgia en el teatro, con acompañamiento de orquesta inventada en los tiempos más delicados del romanticismo y modificada todavía por un oscuro libretista? La consideración de que esta era la única Lucrecia conocida de todos le puso aún más triste y dijo a su sobrino con tono de ruego: tú tienes la obligación de ayudarme en esta obra de justicia. Los Borgias deben interesarte más que el Papa del Mar, al que quisiste describir en un libro. Don Pedro Luna está olvidado y nadie lo calumnia, mientras los Borgias continúan siendo considerados por el vulgo como unos modelos de monstruosidad. Hizo una pausa para añadir con desaliento: y yo no puedo defenderlos desembarazadamente. Soy un sacerdote y cada vez que tomo la pluma para escribir sobre ellos, dudo, siento miedo. Me parece que voy a faltar a los deberes que me impone la disciplina de la Iglesia. Debo justificar la conducta de este pontífice, relatando los escándalos de otros pontífices de su época. Necesito recordar lo que olvidaron muchos maliciosamente para ir concentrando sobre el Papa español todas las maldades de su tiempo, presentándolo como si fuese un caso único. ¿Puedo hacer yo esto, un canónigo, con entera tranquilidad de conciencia? Tú eres otra cosa, eres un laico, y te es posible decir la verdad sin faltar a ningún misterio sagrado. Claudio sonrió distraídamente, fingía escuchar con atención a su tío, mientras su pensamiento se iba alejando de él. ¿Qué podían importarle los Borgias? Tal vez le hubiesen interesado un año antes, cuando estudiaba las andanzas novelescas de don Pedro de Luna. Pero ahora vivía en otro mundo y eran distintas sus aficiones e ideas. Pensaba con inquietud en Rosaura. Hacía 2 horas que se había ausentado. Su automóvil los esperaba ante la verja del jardín. Seguramente estaba bailando entre los brazos de otro hombre sin acordarse de él. ¿Por qué seguir aquí oyendo la charla apasionada de este erudito, sinceramente indignado por la injusticia póstuma infligida a la memoria de unos seres que habían dejado de existir 400 años antes? Capítulo 3, en el que se habla del hijo de la Universidad de Canals y de la victoriosa batalla de los 3 Juanes. A los pocos días de permanencia en la Costa Azul, sintió don Baltasar Figueras la comezón de continuar su viaje a Roma. Ya había visto bastante. De Niza solo le interesaba la ciudad vieja y su mercado de legumbres y flores, semejante al antiguo de Valencia. En el Principado monegasco prefería la ciudad de Mónaco, con sus callejuelas tranquilas donde encontraba frailes y monjas, y la gran plaza frente al Palacio de los Príncipes, adornada con cañones del tiempo de Luis XIV y pirámides de proyectiles esféricos. Esta artillería teatral e inútil imponía respeto al canónigo, predispuesto a la admiración de todo lo viejo, haciéndole aceptar dicha planicie como una verdadera plaza fuerte. La inmediata altura de Montecarlo, al otro lado del puerto, le inspiraba menos respeto. Era, según él, una ciudad peligrosa. Todos sus habitantes le parecían terribles bandidos internacionales y en cuanto a las mujeres se abstenía por pudor de darles su verdadero nombre. Como llevaba leídas cosas tremebundas sobre este país, pidió a Claudio que le enseñase cierto banco llamado de los suicidas, porque en él solían matarse los desesperados del juego.